Este vídeo es un curso gratis de trading con los conceptos de ICT, una de las formas más novedosas de hacer trading y que ha permitido que miles y miles de traders principiantes sin ningún tipo de experiencia puedan ser rentables haciendo trading. El curso es un resumen de lo que se explica en el canal de ICT, el cual vas a tener en la descripción de este vídeo. Se trata de un método con bastantes matices, muy denso y excesivamente técnico que puede dificultar mucho a la hora de aprenderlo. Por eso resumiré durante este curso gratis los conceptos más importantes del mismo y a la vez iré explicando la naturaleza de lo que se está enseñando para que lo entendáis a la perfección. Y no te preocupes porque empezaré desde lo más básico e iré hasta lo más avanzado, ya que hablaré de puntos de swing, máximos y mínimos, order blocks, fair value gaps, OTE, sesgos diarios, etcétera, etcétera. Todos estos conceptos que parecen tan difíciles de entender y que ciertamente lo son, los iré resumiendo para que veas que de algún modo, entendiendo y dominando las bases de la acción del precio, ya los estás aplicando. Además, recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este mismo vídeo vas a encontrar múltiples enlaces de interés, cursos, tutoriales, formaciones, estrategias de trading rentables, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote como trader sin necesidad de invertir tu dinero. Comencemos hablando sobre los puntos de swing y su relación con la liquidez. Los puntos de swing son los máximos y los mínimos que podemos detectar en cualquier mercado y para ello necesitamos ver tres velas. En un swing máximo, la vela central tiene un máximo inferior a la izquierda y un máximo inferior a la derecha. En un swing mínimo, la vela central tiene un mínimo superior a la izquierda y un mínimo superior a la derecha. Y esto es muy importante que lo entiendas, porque muchos traders colocan sus stop loss justo por encima y por debajo de los respectivos máximos y mínimos, tal que así. Lo que implica que por encima del swing máximo está lleno de órdenes de compra, ya que están los traders que quieren continuar con la tendencia alcista y están los traders que se han puesto cortos y tienen ahí sus stops. Además, por debajo del swing mínimo está lleno de órdenes de venta, ya que están los traders que quieren continuar con la tendencia bajista y están también los traders que se han puesto largos y tienen ahí sus stop loss. Si te ha quedado alguna duda, no te preocupes porque ahora van a quedar totalmente solventadas, ya que primero voy a enseñarte un ejemplo de swing mínimo y un ejemplo de swing máximo en el mercado y luego te explicaré la naturaleza de este comportamiento. Así que yendo directamente a la pantalla, como puedes comprobar, estamos viendo un gráfico, en este caso de 5 minutos, del SP500 y en esta parte inferior, si nos focalizamos en lo que está ocurriendo, vamos a hacer un poquito de zoom, podemos ver cómo el precio viene de un movimiento claramente bajista y hay un momento donde se forma un mínimo en este punto de aquí. Aquí lo tenemos, luego la siguiente vela forma un mínimo mayor, esta vela de aquí, fijaros que el mínimo llega a este apartado de aquí, y luego la siguiente vela, ¿qué es lo que genera? Genera una apertura normal, inicia un movimiento a la baja, pero termina cerrando al alza, formando también un nuevo mínimo creciente. Entonces tenemos esta vela de aquí como la vela mínima, que ha generado el mínimo de todo este movimiento, tenemos un mínimo superior aquí, un mínimo superior aquí, y el precio termina completamente dándose la vuelta. Si avanzamos un poco, vamos a ver un ejemplo inverso. Dentro de ese gran movimiento ascendente, el precio está subiendo con fuerza y llegamos al primer máximo. Aquí tenemos un primer punto de máximo, lo vamos a marcar, ahí está. Posteriormente, la vela que inicia el cambio forma un máximo mayor, aquí tenemos el máximo mayor, y la siguiente vela un máximo menor. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, esta vela de aquí cierra en un punto X, la siguiente vela cierra un poquito más para arriba y la otra abre, inicia un movimiento al alza, pero hace un máximo decreciente. Así que tenemos un máximo aquí, un máximo inferior aquí, un máximo inferior aquí y el precio se da completamente la vuelta. Esto es simplemente una estructura natural de mercado. Luego hablaremos de cómo se mueve el mercado con un poco más de detalle, pero al final el mercado se mueve a través de impulsos, pullbacks y continuaciones. Pues bien, para que el precio pase de una fase impulsiva a una fase correctiva o de una fase correctiva a una fase impulsiva, tenemos que ver giros, tienen que pasar cosas aquí. El mercado no pasa de subir a caer así. El mercado forma un proceso de giro, de desaceleración, de desarrollo para
que todos los movimientos o todas las personas que van en largo se den cuenta de que el mercado está cambiando, está girando y se pongan cortos o vendan, y todas las personas que buscan el pullback empiecen a ponerse cortos para buscar este movimiento. Así que simplemente lo que estamos viendo aquí es lo que sucede. El mercado no pasa de caer a subir. El mercado lo que hace es caer, formar un proceso de giro lento, en este caso a través de un patrón de 3 velas, y cambiar la dirección. Y lo mismo sucede con el movimiento ascendente para cambiar a un movimiento descendente. Es simplemente profundizar en la naturaleza de lo que estamos viendo. Tenemos una vela normal que no indica cambio de nada, es una vela bajista. Tenemos una vela que parece que quiere continuar, pero que ya de entrada forma una especie de giro, una especie de desaceleración. Esto, en cuanto a patrones de velas, es una low test, es un doji. Y luego, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una vela que lo que hace es, en una primera instancia, intentar continuar con este movimiento bajista, llegue a donde llegue, pero en vez de ser capaz de continuar, no solo cierra más arriba, sino que forma un movimiento ascendente. No tiene que ser exactamente así de grande esta vela, pero sí que la naturaleza de lo que está pasando es que intenta continuar, pero no puede, lo que da paso a este giro de mercado para que entremos en una tendencia totalmente diferente. Pero al final no es focalizarse en un patrón rígido de 3 velas, sino entender cómo se mueve el mercado y qué es lo que sucede en esos cambios de dirección. Pasando al siguiente punto, vamos a hablar de máximos y mínimos antiguos y máximos y mínimos iguales. Y es que, como has podido comprobar, hay ciertos puntos de swing que se agrupan, mientras que hay otros puntos de swing que tienden a aislarse. Y esto genera simplemente 2 definiciones de altos y bajos: los máximos y mínimos antiguos y los máximos y mínimos iguales. Así que si vamos directamente al gráfico, como puedes comprobar, fíjate en este ejemplo donde tenemos una zona superior, la podemos dibujar claramente, aquí está, y una zona inferior. También vamos a dibujarla claramente para que la veamos todos. Hay máximos y mínimos iguales. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos máximo, aquí tenemos máximo, aquí tenemos mínimo, aquí tenemos mínimo, mínimo, mínimo. Son iguales, por eso el mercado está en una fase más horizontal. No hay una clara ruptura de ningún nivel, ni del nivel máximo, ni tampoco del nivel mínimo. Creo que es evidente, ¿no? Esto forma, como digo, un rango. Pero es que dentro del mismo rango hay un punto donde se empiezan a formar máximos antiguos, ya que pese a que los mínimos son los mismos, aquí lo tenemos, fijaros cómo los mínimos siguen siendo los mismos, los máximos van siendo inferiores. Aquí tenemos un primer máximo, lo voy a dibujar. 1, aquí tenemos otro máximo, aquí tenemos otro máximo. Estos son elementos que se relacionan con la manipulación, ya que según estos conceptos de trading se intenta hacer ver a los traders principiantes que el mercado tomará una dirección bajista para engañarlos, pero el precio termina dándose completamente la vuelta. Aquí lo podemos comprobar, que justamente el momento en el que se mantienen estos niveles de máximos y se mantienen los niveles de mínimos, hay un punto en el que los máximos empiezan a decrecer, dando paso a lo que podría ser un movimiento de ruptura, pero el mercado termina formando un movimiento al alza. Esto es muy importante que lo entendamos, ya que es las bases de la acción del precio. Así es como se mueve el mercado. El mercado se mueve a través de impulsos y pullbacks. Un seguido de impulsos y pullbacks hacia la misma dirección forman máximos y mínimos crecientes, con lo cual forman tendencia alcista. Un seguido de impulsos y pullbacks hacia la misma dirección que forman máximos y mínimos decrecientes, forman una tendencia bajista. En el momento en el que no hay ni máximos y mínimos crecientes, ni máximos y mínimos decrecientes, ¿qué hay? Falta de dirección, porque ni el precio termina de subir ni termina de caer, con lo cual se forman estructuras en rango. Pues simplemente son estos conceptos. Los máximos y mínimos iguales o máximos y mínimos antiguos dan paso, de algún modo, a los diferentes cambios de tendencia que podemos tener en la acción del precio. Máximos y mínimos crecientes, máximos y mínimos decrecientes o, en su defecto, niveles de rango. Evidentemente, en los siguientes capítulos te enseñaré cómo estos traders se aprovechan de estas falsas rupturas o de estos engaños
para darse cuenta de que el mercado no irá hacia una dirección, sino que se trata de una manipulación y que el mercado irá hacia otra. Para hablar de zonas de descuento y zonas premium, primero tienes que entender qué es un rango. Un rango se define como el espacio entre un mínimo y un máximo, o el espacio entre un máximo y un mínimo, o en otras palabras, un impulso alcista y un impulso bajista. Efectivamente, dentro de estos rangos se pueden ejecutar operaciones largas o cortas, pero esas zonas, la zona premium y la zona de descuento, están comprendidas dentro de esos rangos y para poder ejecutar las operaciones tienes que saber detectarlas en todo momento. Tomemos un ejemplo de rango de mínimo a máximo o un impulso alcista. Para definir la zona premium de la zona de descuento, vamos a dividir el rango en dos partes iguales. La zona superior se llama premium y la zona inferior se llama descuento. Pues siempre que queramos entrar en operaciones, debemos hacerlo en la zona de descuento. Y evidentemente, cuanto más bajo sea el descuento, mayor será la relación riesgo-recompensa. Para un movimiento de precios a la baja, medimos el rango desde el máximo hasta el mínimo. Lo que queremos hacer es realizar operaciones cortas en la zona premium. Y cuanto más alto esté el precio en esa zona premium, mejor, porque podremos extraer una mayor relación riesgo-recompensa, asumiendo que el stop loss siempre está en el swing máximo y el take profit siempre está en el swing mínimo. Esto parece muy sencillo y en parte realmente lo es, pero requiere de conocer conceptos mucho más avanzados como order blocks, fair value gaps y diferentes combinaciones de elementos que favorecen la probabilidad del trade. Pero no te preocupes porque es justamente lo que vamos a ir desarrollando a partir de ahora. Antes quiero introducir un nuevo concepto llamado OTE, que por sus siglas en inglés significa Optimal Trade Entry, o traducido al español, punto de entrada óptimo. Este punto va a estar representado por Fibonacci. Los famosos retrocesos de Fibonacci nos van a indicar exactamente en qué zona tenemos que esperar el precio a que suba en forma de retroceso para que nosotros entremos en corto, o a que caiga también en forma de retroceso para que nosotros entremos en largo. Van a ser dos niveles concretos, el nivel de 0,62 y el nivel de 0,79. No tienen que ser esos niveles exactos, pero sí que esos dos niveles marcan una zona concreta donde a nosotros nos interesa estar pendientes para ejecutar. Por ejemplo, volviendo al rango o impulso, si lo que estamos buscando es un trade en largo, lo que tenemos que hacer para determinar los puntos de entrada es utilizar Fibonacci. Y ahora te enseño un ejemplo gráfico, pero en el momento en el que lo dibujas, desde el mínimo hasta el máximo del rango o del impulso, te van a salir los siguientes puntos, los cuales indican la zona que te interesa para ejecutar el trade, que como ves, se mantiene dentro de la parte de descuento. Y lo mismo sucede con el OTE en corto, pero en este caso dibujas Fibonacci desde el máximo hasta el mínimo para que automáticamente la herramienta te indique estas zonas tan valiosas para ejecutar la posición. Entonces, antes de pasar a por el siguiente punto, uno de los más importantes, voy a enseñarte cómo encontrar Fibonacci en TradingView, cómo configurar Fibonacci y un ejemplo real de esto que acabamos de comentar. Muy importante que entiendas que abajo en el primer comentario fijado, si quieres profundizar más sobre Fibonacci, vas a encontrar vídeos, tutoriales, formaciones 100% dedicadas a esta herramienta. Aquí únicamente voy a ir al grano y voy a explicar cómo se define y cómo configurarlo para esta forma de hacer trading. Entonces vamos directamente al gráfico y pues lo que vamos a hacer es primero de todo explicar cómo puedes encontrar Fibonacci en cualquier parte de TradingView. Nos venimos a la parte superior izquierda donde está tu cara, venimos para aquí abajo, si tienes el panel de dibujos ocultado, lo desocultas y en este punto de aquí, en el tercer emoticono que te sale, vas a poder encontrar las herramientas de Fibonacci. Lo que nos interesa es el retroceso, así que te recomiendo que lo pongas en favoritos porque ya automáticamente te va a salir en esta parte de aquí. Entonces, volvemos a ocultar el panel de dibujos, lo quitamos y para lanzar Fibonacci siempre tiene que ser desde el mínimo hasta el máximo. Si tú tienes este impulso de aquí, coges Fibonacci, le clicas a la herramienta de retroceso de Fibonacci y desde el mínimo hasta el máximo te van a salir automáticamente esos niveles. Aquí tienes 0,62 y 0,79. Oye, ¿cómo se configura Fibonacci? Le das doble clic directamente y tienes que ponerlo tal que así. El nivel de 0 lo puedes tener como referencia del punto inicial, el nivel de 1 lo puedes tener como referencia también de punto final, pero lo importante es que escribas 0,62 en uno y 0,79 en otro.
son los 2 puntos que te interesa. Luego, pues puedes ajustarlo para que se vea al fondo, para que no se vea, puedes poner los precios, puedes poner los niveles, quitarlos, como tú quieras. Entonces, le damos a Fibonacci, lo configuramos de este modo y ya podemos pasar a la acción. Para poner un ejemplo rápido, aquí tenemos un impulso. Esto es una fase impulsiva con un pequeño gap en la apertura, pero sigue siendo un impulso. Si tú mides todo este movimiento impulsivo y te vas a la parte intermedia, la parte media de este impulso es esta zona de aquí. Aquí es justamente donde nosotros encontraríamos primero la zona de descuento, sería esta zona de aquí. Aquí tendríamos la zona de descuento, que es a donde nosotros nos interesaría ejecutar la posición, y en la parte superior tendríamos la zona premium, que es justamente el punto donde nosotros saldríamos de este trade o donde nosotros ya no querríamos entrar. Realmente la parte intermedia está un poquito más arriba. Entonces, entendiendo esto, si tú lo que haces es esperar a que el precio llegue a la zona intermedia y poner la posición poniendo el stop loss por debajo del mínimo, voy a apartar esto un poco, lo ponemos así, y el take profit en la parte inicial del rango, por ejemplo, como tú puedes comprobar, te da una rentabilidad riesgo de 0,86. Eso es así. En cambio, si tú utilizas Fibonacci, esto lo vamos a poner aquí, un momento, si tú utilizas Fibonacci, clicas en la herramienta de retroceso, desde el mínimo hasta el máximo, tú clicas en Fibonacci y entras justamente en el momento en el que el precio contacta con esta zona de 0,62, poniendo obviamente el stop loss, que lo vamos a ajustar mejor, en la parte inferior del mínimo, que es donde tenemos que tenerlo. Aquí lo tenemos, el mismo punto de stop loss. Hasta el máximo anterior tienes un rentabilidad riesgo de 1,64. Aquí tenías 0,86 y aquí tienes 1,64. ¿Esto qué te está diciendo? Esto te está diciendo simplemente que para tener en cuenta el punto de entrada óptimo en el que tú deberías ejecutar tu posición, deberías utilizar Fibonacci, simplemente porque te va a permitir entrar de forma mucho más precisa en unos niveles óptimos para que el rentabilidad-riesgo sea mejor. Y fíjate que solamente por utilizar Fibonacci en la ecuación, por el mismo trade, la misma estructura y la misma filosofía, estás pudiendo ganar el doble que sin utilizar Fibonacci. Como te comentaba, avanzando a por uno de los conceptos más importantes, los Fair Value Gaps, o FVG por sus siglas en inglés, se tratan de patrones de 3 velas donde entre la primera vela y la tercera vela hay un espacio incompleto que nosotros vamos a aprovechar. Anteriormente, cuando hablaba de movimientos alcistas o movimientos bajistas, los he representado tal que así. Pero la realidad es que el mercado rara vez se mueve con esta precisión y perfección. Normalmente es que haya velas alcistas, velas bajistas, velas con más sombra, velas con menos sombra, más cuerpo, menos cuerpo. Normalmente no se mueven mover de este modo, sino que hay alteraciones dentro del mismo movimiento. Pues un Fair Value Gap ocurre cuando entre la primera vela y la tercera vela hay un espacio incompleto que no ha sido ocupado por ninguna de esas dos velas. En este ejemplo, como puedes comprobar, si dibujamos una sombra desde el máximo de la primera vela hasta el mínimo de la tercera vela, hay un espacio que, por así decirlo, no se ha rellenado. Pues eso es un Fair Value Gap. En cambio, en el siguiente movimiento no habría Fair Value Gap, ya que si marcamos una sombra desde el máximo de la primera vela hasta el mínimo de la tercera vela, podemos ver que todo el espacio ha sido ocupado, anulando la posibilidad de que haya un Fair Value Gap. En el sentido bajista es lo mismo. Aquí tenemos Fair Value Gap, ya que hay un espacio claro entre el mínimo de la primera vela y el máximo de la tercera vela, pero en este ejemplo no lo tendríamos, ya que entre el mínimo de la primera vela y el máximo de la tercera vela ya ocupan todo el espacio intermedio. Como todo esto simplemente es una estructura base, que a partir de la misma se generan otras estructuras secundarias que tenemos que tener en cuenta para operar correctamente esta metodología de trading. Por ejemplo, el Fair Value Gap de reversión alcista implica un respeto como soporte del Fair Value Gap, ya que se basa en testearlo, incluso perforarlo, pero cerrar por encima del mismo. La parte opuesta es el Fair Value Gap de reversión bajista, donde literalmente hablamos del mismo patrón, pero en la dirección contraria, y en este caso lo estamos utilizando
utilizando, en vez de como soporte, como resistencia. Un imbalance de volumen ocurre cuando hay un gap entre la apertura y el cierre de velas adyacentes, aunque hay actividad comercial dentro de esos gaps, ya que las sombras de las velas se superponen. Aquí puedes comprobar perfectamente cómo hay distancia entre el cierre y la apertura, tanto en el movimiento alcista como en el movimiento bajista, pero las sombras de ambas velas se superponen perfectamente. Finalmente, un gap ocurre cuando hay un espacio entre máximos y mínimos de velas adyacentes, lo que significa que no hay actividad comercial entre el máximo de la primera vela y el mínimo de la segunda vela. Aquí puedes ver que ni teniendo en cuenta los máximos y los mínimos de las velas, podemos determinar que ha habido movimiento. Aquí te dejo un ejemplo de cada uno de los tipos que hemos comentado. Tenemos el Fair Value Gap, dejando de lado si la continuación del precio forma un Fair Value Gap de reversión alcista o de reversión bajista. En medio tenemos el imbalance de volumen y en la derecha tenemos el gap normal. He puesto ejemplos alcistas, no creo que haga falta también poner el ejemplo bajista porque lo que voy a hacer es ejemplificar en gráfico los mismos patrones de velas que hemos comentado, pero en la dirección contraria. Entonces, empezando por el primero, vamos a hablar de Fair Value Gap, y es que justamente aquí tenemos un par de Fair Value Gaps seguidos. El precio dentro de todo este recorrido bajista forma dos Fair Value Gaps bastante claros. Tenemos un primero en este punto de aquí. Fíjate que entre la primera vela, aquí lo tenemos, que es esta de aquí, y la tercera vela, es esta de aquí, hay este espacio incompleto. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la cuarta vela viene, lo testea y se da completamente la vuelta. Fíjate cómo realmente esta zona de aquí es el Fair Value Gap y es justamente lo que se testea antes de dar todo el recorrido a la baja. Pero luego, dentro de la misma disposición bajista, tenemos otro que justamente, casualidad o no, coincide con este movimiento de pullback. Y es que entre esta vela de aquí y esta vela de aquí, la primera y la tercera, también se forma, aquí tenemos la intermedia, aquí tenemos el mínimo de una, aquí tenemos el máximo de la otra, aquí hay un Fair Value Gap bastante claro y el precio nuevamente cae, viene a testearlo, se mete para adentro, pero termina dándose completamente la vuelta. Luego tenemos también imbalance de volumen, el cual lo vamos a encontrar aquí a través de un pequeño gap. Fijaros cómo hay un gap. Aquí es donde se forma el cierre de una vela y aquí es donde se forma la apertura de la siguiente vela. Lo tenemos aquí. Pero fijaros que en todo este movimiento de aquí o en todo este punto de aquí no hay un gap como tal. Sí que es cierto que hay un gap, pero hay un imbalance de volumen porque una sombra ocupa una parte y la otra sombra ocupa una parte. Oye, esta sombra llega solo hasta aquí. No pasa nada porque aquí está cotizando la otra vela. Oye, es que esta sombra llega solamente hasta aquí. No pasa nada porque aquí está cotizando la otra vela. Con lo cual, esto más que un gap, lo que sería es un imbalance de volumen. En cuanto a gap, lo vamos a encontrar literalmente aquí, un poquito más para atrás. Tenemos un gap bastante claro, bastante evidente, y es que sí, nuevamente, hay un precio de cierre de una vela aquí, hay un precio de apertura de otra vela aquí. Es verdad que pues esta vela tiene un poquito de sombra, esta vela también tiene un poquito de sombra, pero hay todo un espacio entre esta vela, entre el mínimo de una vela y el máximo de la otra, que no está ocupado por nada. Por eso, esto en vez de ser un imbalance de volumen, al no estar ocupado por nada, se trata de un gap como tal. Un gap que puede ser de apertura, que puede ser de noticias, que puede ser de lo que sea, ¿no? Independientemente de ello, es un gap porque no hay espacio, o porque el espacio que hay entre velas no está ocupado por, aunque sea, las sombras de ambas velas. Otra de las ideas más importantes de este método son los order blocks, y hay dos formas de enfocar estos order blocks, así que los voy a dividir en velas de cuerpo grande, también conocidas como order blocks de alta probabilidad, y velas de cuerpo pequeño, también conocidas como order blocks de baja probabilidad. El hecho de la probabilidad simplemente viene definido por la precisión o, entre comillas, la perfección o fuerza que está adquiriendo el análisis que estamos haciendo, en este caso de las velas, que por regla de 3, como más preciso y más parecido a la estrategia o a lo que queremos ver, mayor probabilidad de éxito.
En cuanto a los order blocks de alta probabilidad, la variación alcista de un order block está formada por una vela bajista de cuerpo grande o una serie de velas bajistas también de cuerpo grande que barren la liquidez y luego llevan el precio a una ruptura del máximo anterior. Aquí puedes comprobar cómo exactamente esta vela bajista de aquí barre la liquidez de la parte bajista anterior para darle luego completamente la vuelta al precio. La variación bajista de un order block está formada por una vela alcista de cuerpo grande o una serie de velas alcistas de cuerpo grande que barren la liquidez y luego llevan el precio a una ruptura de un mínimo anterior. Aquí puedes comprobar cómo exactamente esta vela alcista de aquí barre la liquidez de la parte alcista para luego darle completamente la vuelta al precio. Ten en cuenta que los order block de alta probabilidad provienen de formaciones de expansión simples, donde un mínimo más bajo es seguido por un máximo más alto en el caso de un order block alcista, o cuando un máximo más alto es seguido por un mínimo más bajo en el caso de un order block bajista. Aquí tienes la imagen que lo representa y quiero que te fijes muy bien en esta imagen. ¿No te suena a nada? Luego entraremos más en detalle, pero es literalmente un cambio de tendencia. Las tendencias se mueven, lo hemos comentado antes, a través de impulsos y pullbacks, formando máximos y mínimos crecientes. Para que haya un cambio de tendencia, de por ejemplo alcista a tendencia bajista, tienes que dejar de hacer máximos y mínimos crecientes para empezar a hacer máximos y mínimos decrecientes. Pues justamente este patrón de velas que hemos comentado, order block de alta probabilidad, simplemente ejemplifica de forma un poquito más técnica y más precisa cómo se gesta ese cambio de tendencia, ya sea para pasar de tendencia alcista a tendencia bajista o de tendencia bajista a tendencia alcista. Yendo a por los otros tipos de order blocks, los de baja probabilidad están formados por pequeñas velas de cuerpo con sombras prominentes que ocurren en medio de un movimiento de precio único. Y, como los order blocks de alta probabilidad, también pueden dividirse entre movimientos alcistas y movimientos bajistas. En la variación alcista de un order block de baja probabilidad, encontramos una vela bajista de cuerpo pequeño en medio de un movimiento de precios compuesto en su mayoría por velas alcistas. Y en la variación bajista de un order block de baja probabilidad, encontramos una vela alcista de cuerpo pequeño en medio de un movimiento de precios compuesto en su mayoría por velas bajistas. Y ya explicado de forma técnica qué significan estos order blocks, vamos directamente a poner un ejemplo en corto, en real, y un ejemplo en largo, también en real. Así que directamente en el gráfico podemos comprobar cómo esta estructura de mercado, que podría parecer relativamente confusa, ya que pues estamos viendo movimientos ascendentes, movimientos descendentes, movimientos más en rango. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Podemos encontrar que en este punto de aquí encontramos una parte determinante, una parte máxima de lo que hemos estado comentando anteriormente, de lo que significaría la parte máxima de liquidez del order block. Aquí justamente la tenemos y el precio lo que hace es pues formar un movimiento descendente, marcar un mínimo. Aquí tenemos el mínimo del swing. ¿Por qué es el mínimo del swing? Pues porque literalmente aquí hay un impulso alcista completo y ataca la parte superior de lo que sería la parte de la liquidez alcista para literalmente darse completamente la vuelta en toda esta estructura. Aquí tenemos como el recorrido de velas alcistas que se llevan la liquidez y que terminan, ¡pam!, dando una clara continuación a la baja. Es literalmente la misma imagen que hemos puesto antes, pero en vez de representada con una imagen que hemos dibujado nosotros, representada con un ejemplo real. El mercado, evidentemente, no es tan limpio, no es tan claro como a lo que nosotros nos gustaría y pues no se forman tres velas alcistas y ya está. Hay alcistas, hay bajistas, hay impulsos, pullbacks, pero la estructura es esa. Parte superior, parte inferior, se lleva y barre la liquidez para darse completamente la vuelta. Pues tenemos en esta parte inferior literalmente lo mismo. Tenemos justamente la parte inferior de liquidez. Del mismo modo que aquí teníamos la parte superior de la liquidez, aquí tenemos la parte inferior, tenemos justamente el máximo del swing, igual que justamente aquí teníamos el mínimo del swing, aquí tenemos el máximo del swing porque es el punto determinante en el cual el precio, ¡pam!, inicia el recorrido a la baja. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede simplemente que barre esta parte inferior de liquidez, se lleva, llamadlo como queráis, stop loss, gente que tiene posiciones de venta, se lleva todo porque hay muchas personas que quieren entrar
pensando que la tendencia va a seguir cayendo, con lo cual venden. Y venden aquí, y venden aquí, y venden aquí, y venden aquí también, pensando en que va a seguir cayendo. Igual que también hay otras personas que piensan que va a haber un pullback y ponen stop loss en esta zona inferior. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que se barren esos stop loss. Aquí tenemos el conjunto de velas bajistas en este caso, lo hemos comentado antes, y una vez se han barrido estos stop loss, ¡pam! El precio se da completamente la vuelta, dando un movimiento a contratendencia. Es un poco lo que hemos ido ejemplificando en anteriores partes del vídeo, pero ahora, de forma un poquito más clara y con más conocimientos técnicos sobre lo que está sucediendo, lo vemos ya representado en gráfico. El sesgo diario alcista, digamos que comienza con esta vela, a través de la cual marcamos ya el máximo y el mínimo del día. En la siguiente vela, el precio rompe y cierra por encima del máximo del día anterior, lo que genera unas expectativas alcistas para el día siguiente. Otro ejemplo de sesgo alcista es cuando el precio no logra moverse por debajo del mínimo del día anterior. Lo rompe, pero no cierra por debajo. Así que en el siguiente y tercer día podemos esperar que el precio cierre también de forma alcista. El sesgo diario bajista comienza con esta vela, a través de la cual marcamos el mínimo y el máximo del día. En la siguiente vela, el precio rompe y cierra por debajo del mínimo del día anterior, lo que genera unas expectativas bajistas para el siguiente día. Otro ejemplo de sesgo bajista es cuando el precio no logra moverse por encima del máximo del día anterior. Lo rompe, pero no logra cerrar por encima. Así que en el siguiente y tercer día podemos esperar que el precio cierre de forma bajista. Y como siempre vamos a enseñar dos ejemplos, uno de sesgo alcista y uno de sesgo bajista, para que podamos ver representado en un gráfico, que normalmente suele ser imperfecto, esto que acabamos de comentar. Entonces, directamente en el gráfico, aquí podemos comprobar, ya he marcado el punto mínimo y el punto máximo de las velas, simplemente para que tengamos esa ventaja ya ganada. Y es que, como puedes comprobar, el precio está formando un movimiento a la baja y forma una vela bajista que llega hasta este mínimo. Entonces, oye, nosotros queremos saber qué va a pasar en esta vela para determinar, o queremos ver qué pasa en esta vela para saber qué puede pasar en la siguiente. Marcamos el mínimo, marcamos el máximo de esta vela de aquí. ¿Qué sucede en la siguiente? El precio intenta caer, pero no solo forma un movimiento al alza, sino que también cierra por encima del cierre de la anterior vela. Si nos focalizamos bien, fijaros cómo el precio cierra por encima del cierre de la anterior vela, con lo cual en este caso podemos esperar que esta vela de aquí, sin tener que verla, sea alcista. ¿Qué termina pasando? Para los que sepáis de patrones de velas, se forma una Morning Star. Esto es un patrón de velas realmente alcista que ya hemos tratado en otras partes del canal y en otros cursos. Entonces, para enseñar también un patrón de velas bajista, nos vamos a venir un poquito más adelante. Aquí lo tenemos. ¿Y qué es lo que está pasando justamente en este patrón de velas bajista? Pues bien, vamos a hacer un poquito de zoom. Tenemos esta vela de aquí, la primera vela que vamos a analizar, y lo que podemos comprobar es que pues, tiene un máximo en este punto de aquí, tiene un mínimo en este punto de aquí lo tenemos. ¿Y qué es lo que pasa con la otra vela, esta de aquí? La vela intenta de algún modo formar este movimiento ascendente. Esto es un ejemplo muy exagerado, pero no solo no es capaz de cerrar por arriba, sino que fijaros dónde cierra. Esto es una estructura claramente bajista porque además, pues bueno, es una especie de envolvente que se come varias velas anteriores y demás, ¿no? Pero bueno, lo que podemos comprobar es que el precio, dentro de este movimiento de desaceleración, lo que hace es formar este barrido alcista y termina cerrando tan abajo que podemos esperar que las próximas velas sean claramente bajistas. Esto, nuevamente, solo es una forma de ser mucho más técnico a la hora de definir los conceptos de lo que queremos y lo que no queremos ver. No estamos estudiando realmente la naturaleza del movimiento, algo que sin tener que marcar parámetros rígidos ya podemos determinar, porque cualquier persona ve que se está formando una desaceleración, que se está formando una envolvente, que esa vela bajista es más fuerte que las anteriores, que el precio está cayendo pero frena y luego gira. Eso es estudiar la naturaleza del movimiento. Si queremos ser rígidos y
hablar en base a unas reglas muy concretas, pues lo podemos hacer del otro modo, que son estos conceptos más teóricos de esta metodología de ICT. Y aquí finaliza este curso gratis de trading con conceptos de ICT, que como puedes comprobar, más allá de también aplicar conceptos y elementos propios de su metodología, lo que hace es centrar las bases de todo en conceptos típicos que cualquier persona aplicamos de forma directa. Acción del precio, tendencias, impulsos y pullbacks, patrones de velas, Fibonacci, etcétera, etcétera. Creo al 100% que se trata de una metodología más que válida para hacer trading y para ser rentable. De hecho, conozco a personas que son rentables con ella, pero conozco a muchas más personas que son rentables entendiendo la naturaleza propia de lo que se está viendo en el gráfico, yendo a conceptos mucho menos rígidos y no operando simplemente porque te dicen que 1 más 1 son 2. Es mucho mejor entender por qué 1 más 1 son 2, porque de este modo podrás aplicarlo en 2 más 2, en 10 más 15, en 25 por 3, en 12 entre 4. Quiero decir, si tú operas siguiendo o analizas siguiendo unas reglas tan rígidas, tan sólidas, luego va a ser mucho más difícil extrapolar ese conocimiento a otras fases de mercado, a otras metodologías o a otros activos. Cualquier persona que quiera aprender estos conceptos de forma más profunda, adelante, no pasa nada, y estoy 100% seguro que con compromiso, dedicación, constancia, disciplina y largo plazo, terminará siendo rentable. Es una metodología de trading rentable. Ahora bien, creo que es mucho más sensato y más lógico empezar por entender la naturaleza del movimiento, absorbiendo conceptos que pueden aplicarse a cualquier activo, cualquier temporalidad, en cualquier fase de mercado y cualquier tesitura, y luego, con una base sólida, con unos conocimientos importantes de lo que es el trading, ya dar el paso a ICT. No hay ningún problema. Yo creo que es el punto más natural. Si se quiere terminar en ICT, se puede utilizar una formación puente como base sólida de conocimientos para luego atacar ICT, porque creo que si vas directamente a ICT vas a tener problemas de comprensión en ciertos aspectos que, como has visto, entendiendo la naturaleza de los mismos, son mucho más sencillos. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo vas a encontrar múltiples enlaces de interés, como cursos, tutoriales, formaciones, estrategias de trading rentables, guías, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote como trader sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.